Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este canal ASD Health Speakers, donde compartimos contigo mucho contenido de salud. Esto con el objetivo de que puedas tomar buenas decisiones en el cuidado de tu salud y puedas vivir plenamente. Mi nombre es Ismael Piedra y hoy vamos a hablar de nutrición clínica. Para eso tenemos a el experto. Él es Daniel Navarro, él es especialista en nutrición clínica y está certificado por el Consejo de esta área de la salud en Perú. Bienvenido, Daniel Navarro, ¿cómo estás? Gracias, doctor. Gracias por la invitación. Muy bien, muy contento de estar aquí. Pues vamos a descubrir esta área de la nutrición clínica contigo y espero que nos lleves de la mano para entender todo este apasionante mundo en el que laboras. Y quiero preguntarte, ¿qué es esta área de la nutrición que se llama nutrición clínica? ¿Qué significa? Nutrición clínica es una rama de la ciencia de la nutrición que se encarga en velar por el estado nutricional, pero de pacientes que están cursando una patología. En su mayoría, pacientes que están hospitalizados. Pueden ser pacientes críticos o no críticos. Es decir, en unidad de cuidados intensivos, en un área de hospitalización común y corriente. Entonces, básicamente, es una ciencia que se encarga de velar por el estado nutricional de pacientes que están cursando una enfermedad. Bien, en este caso quiero también saber, el especialista en nutrición clínica es un servicio que se ofrece a todos los pacientes o es un servicio que el médico solicita. A ver, ayúdame a entender esta parte. Ok, dentro de las unidades hospitalarias, el nutricionista se encuentra delegado a poder responder a las necesidades nutricionales de los pacientes hospitalizados, independientemente de que se solicite o no. O sea, sí o sí estamos inmiscuidos en la labor hospitalaria como parte del equipo interdisciplinario. Bien, entonces quiere decir que también un profesionista como tú, pues debe recorrer los pasillos, las camas de los pacientes para hacer sus intervenciones, ¿o me equivoco? Exacto. Parte de nuestra labor en el área hospitalaria es hacer una visita médico-nutricional. Lo ideal es que sea todo el equipo interdisciplinario cama por cama, eso es lo ideal. Siempre se da, pero es parte de las funciones para en ese instante, si es que el paciente está consciente y puede dialogar, hacer algunas consultas que a nosotros nos pueden dar información acerca del tratamiento nutricional que se está recibiendo. O sea, así como el médico hace una visita médica, el nutricionista también debe pasar, en este caso cama por cama, conversando y dialogando para obtener información con los pacientes hospitalizados. Sí, como profesionales de la medicina, en este caso lo que me toca a mí observar, Daniel, es que los médicos, aunque tenemos preparación en nutrición durante nuestra carrera profesional, no llegamos a este nivel de expertos en los detalles específicos de la nutrición. Y a veces, por ejemplo, me imagino que te has enfrentado a que el médico te dice, a este paciente dale la dieta que tenga poco sodio. Y bueno, y ahora tú te encargas de hacer eso, ¿no? Sí, sí, es común dialogar con médicos, es parte del trabajo y normalmente se ve un poco que la preparación en esta ciencia, en esta rama de la medicina, no es muy frondosa, ¿no? A veces es un poco escasa y uno tiene que, justamente por esa realidad, poder generar primero una buena comunicación con el equipo y después filtrar un poco lo que quieren decir Ujú. para nosotros poder responder a las necesidades del paciente. Sí, sí, sí entiendo esa parte de que no todos los hospitales o los servicios hospitalarios cuentan con un experto en nutrición clínica para satisfacer las necesidades de los pacientes. Pero yo creo que sí ha de haber mucha diferencia cuando se interviene nutricionalmente en forma, voy a decir así, personalizada en la patología de las personas, porque no a todos los pacientes diabéticos se les trata igual, ni a todos los hipertensos se les trata igual, ni siquiera nosotros con los fármacos. En este caso tampoco lo haces tú, ¿verdad?
Sí, individualización es importante debido a que, como usted bien dijo, pueden haber dos personas de la misma edad, con el mismo peso, incluso del mismo sexo y de la misma talla y con la misma enfermedad, pero aún así sus necesidades nutricionales son completamente diferentes. Su composición corporal no es similar. Sus análisis de laboratorio, por más que tengan muchas cosas parecidas, son completamente diferentes. Entonces, la intervención nutricional debe responder a esa particularidad de cada persona. Bien, ¿nos podrías platicar, Daniel, cómo es una visita médico-nutricional? Si tú vas a una habitación, te entrevistas con un paciente, ¿en qué consiste para entenderlo? Bueno, el día comienza muy temprano, hay que Ujú, ingresar tempranamente ujú, al área hospitalaria, ujú, debido a que hay muchos cambios durante la noche, durante la madrugada. Y es algo a resaltar de que los nutricionistas, por lo menos en Perú, no hacemos guardias nocturnas, ujú, sino que ingresamos en la mañana. Y ujú, durante la madrugada pudieron haber pasado muchas cosas que tengan relación con la alimentación, ¿no? De repente un paciente no toleró la cena del día anterior, entonces ahora le cambiaron la dieta, le pusieron una sonda alimentaria o progresó a una alimentación intravenosa o parenteral. Entonces, toda esta información la obtenemos de la historia clínica, ujú, ¿no? Es primero ingresar y revisar las historias clínicas de los pacientes para ver si es que hay alguna variación. ujú, Obviamente existen pacientes que uno ya los conoce y que más o menos sabe el pronóstico de la alimentación. De todas maneras, nunca está de más revisarlo. Posterior a eso, hay que cita un poco rápida de los pacientes ya internados porque tenemos que programar o en todo programación del día anterior del desayuno, ujú. ¿no? Para que el paciente reciba en el desayuno los macro y micronutrientes que ya se han diseñado desde el momento de su ingreso. Si es un ingreso paciente nuevo, hay que hacer un tamizaje nutricional. Eso del tamizaje es una herramienta muy práctica, validada, para detectar si el paciente está con riesgo nutricional o no. ¿Para qué me ayuda esto? Para poder discernir y decidir si es que el paciente necesita una intervención mucho más sucinta, nutricionalmente hablando, o de repente pues algo más general y no necesita yo no necesito invertir tanto tiempo en él porque sus constantes nutricionales de hemodinamia no lo ameritan. Entonces, eso es una herramienta importante para los pacientes de ingreso. Eso es básicamente la primera parte de lo que uno hace al ingreso de las unidades hospitalarias. Sí, tú mencionaste una palabra muy interesante que se llama riesgo nutricional. Y te comparto algo que yo conozco, que por ejemplo, cuando una persona está en ayuno y está con un líquidos intravenosos por más de 3 días, ya esas reservas, esos nutrientes empiezan a desbalancear, voy a decir de alguna manera para no hablar tantos problemas técnicos, tantos detalles técnicos. Eh, y ahí esa persona tendría un riesgo nutricional o me equivoco. Sí, hay situaciones por el tratamiento que favorecen la pérdida de las reservas musculoesqueléticas y energéticas del cuerpo. Pero en este caso, el riesgo nutricional, dentro de este contexto, lo evaluamos al momento del ingreso del paciente. Es un tamizaje, un cribado, un screening que nos permite separar los pacientes en riesgo que ya vienen inherentemente a cualquier tratamiento, ya están ingresando, por ejemplo, que no pueden comer oralmente desde hace más de una semana, que no deambulan, están postrados, pacientes cuya ya sus reservas músculo-esqueléticas están depletadas. Entonces, si está ingresando al hospital así, pues necesitan y este discernimiento lo obtenemos con herramientas que están validadas científicamente, para no utilizar pues el famoso ojo clínico, ¿no? Que muchas veces, bueno, es subjetivo, ¿no? Es subjetivo, entonces el riesgo nutricional va por ese lado. En este caso,
tratando de ser un poco más específicos, ¿pudieras darnos algunos ejemplos de qué diagnósticos de pacientes pudieran tener más riesgos nutricionales? Porque ahorita me imagino el paciente que está en quimioterapia, ¿verdad? El paciente que tiene cáncer, me imagino que es un paciente que puede tener riesgos nutricionales importantes, pero alguien más, otro diagnóstico. Ok. En la mayoría de patologías gastrointestinales, ¿no? Que cursan un cuadro clínico en el que el paciente tiene hiporexia o anorexia, ¿no? Pérdida del apetito importante, ¿no? Esto se les dice síntomas y signos de impacto nutricional. También diagnósticos neurológicos, ¿no? Por ejemplo, pacientes geriátricos que están pasando por un Alzheimer, como el Parkinson, por ejemplo, o demencia, en el que el paciente no está muy consciente de si a qué hora debe comer, ¿no? Incluso algunos síntomas de estas enfermedades son disfagia, el paciente le cuesta tragar, y los alimentos líquidos en su mayoría no son muy densos energéticamente hablando, entonces hay que escoger algunas estrategias. También, riesgo nutricional significa un paciente dicho de una manera, que viene muy flaquito, ¿no? Demasiado, que ya ha pasado la enfermedad tanto tiempo en casa y no ha recibido la atención adecuada, ya llega sumamente demasiado, sumamente debilitado al hospital o al centro hospitalario. Entonces, hay que ponerlo al día nutricionalmente hablando, dicho de alguna manera, ¿no? Hay que lograr que el paciente llegue a su peso o a su composición corporal adecuada en relación a los días que ha dejado o no ha cuidado su alimentación, ¿no? Entonces, en resumen, yo podría decir de que prácticamente todas las enfermedades llevan un riesgo nutricional. Casi la mayoría de enfermedades tienen una relación con el estado nutricional y obviamente no muchas, algunas más que otras, dicho de otra forma. Entonces eso hay que discernir, como dije anteriormente, mediante instrumentos validados, ¿no? Sí, y me imagino, Daniel, que también el paciente diabético, que es una situación muy común que se puede ver en los hospitales internados, hospitalizados, es otro paciente que requiere una valoración exhaustiva de sus aportes nutricionales, ¿no? Sí, los diabéticos, eh, más allá del tema de composición corporal, de análisis de sangre, de signos clínicos, eh, hay que trabajar con ellos y detectar los riesgos en temas de conducta alimentaria, ¿no? Un paciente diabético tipo 2 en su mayoría, ya viene con una carga de hábitos alimentarios que uno tiene que buscar estrategias para poder modificar, porque tienen una relación directa con su nutrición. Entonces, si es que no valoro esto, si es que no contemplo estas constantes, estas variables de conducta alimentaria, de hábitos alimentarios, pues no voy a dar un tratamiento adecuado, ¿no? Y voy a dejar ahí un vacío. Sí, totalmente. Estoy convencido con lo que acabas de decir, que el tratamiento de una persona que requiere hospitalización, no solamente el éxito va a depender de del buen diagnóstico médico ni del buen tratamiento terapéutico farmacológico de los medicamentos, hablando de eso, sino también de un complemento bastante sólido con gran impacto como es la nutrición. Entonces sí me queda claro, tu misión es esta alianza, esta colaboración multidisciplinaria para la mejoría de los pacientes. Así es, ahí está bien documentado de que hay una relación muy fuerte entre estado nutricional y tiempo de estancia hospitalaria, ¿no? Directamente, inversamente proporcional, ¿no? Entonces, justamente la labor es velar por ese estado nutricional, porque menor tiempo de estancia hospitalaria también significa menores costos en el ámbito hospitalario, menor número de comorbilidades, y pues una esperanza de sobrevida más alta en el paciente. Y de recaídas también, ¿no? Porque muchos se van de alta y a los 2 semanas o de repente medio año vuelven,
porque justamente el estado nutricional no era el adecuado. Y ahorita que dices esto de a largo plazo, ¿el especialista en nutrición clínica también da un seguimiento ambulatorio? Me refiero fuera de los hospitales. ¿También se acostumbra a eso? O tu labor o la labor del nutricionista clínico es exclusivamente hospitalario? Hay un protocolo que se llama Nutrition Care Process o proceso de atención nutricional que incluye el monitoreo como parte fundamental de todo el tratamiento nutricional. El monitoreo es algo muy importante, muy fundamental, intra y extra hospitalariamente. Algunos hospitales y algunas clínicas lo contemplan, pero todavía es algo que por ahí representa un nuevo paradigma en muchos hospitales. Entonces, sí es parte de nuestra labor, no obstante, no siempre se tiene la capacidad de hacer un seguimiento. Por ejemplo, el paciente tuvo una cetoacidosis diabética, estuvo hospitalizado una semana, entonces se va a su casa y luego, mediante el área de consultoría, ya con otro profesional, se le hace el seguimiento de su dieta, de su composición corporal, etcétera, etcétera. Pero todavía no está muy fortalecido, pero sí es parte del trabajo. Sí, yo creo que es un reto para todos los servicios hospitalarios armar bien el equipo de salud para que tenga mejor impacto en la salud de los pacientes. Y Daniel, no sé, algo que también tenías la intención de resaltar de esta función que tienen los nutriólogos clínicos en el equipo de salud. ¿Algo más? Sí, miren, la nutrición en el mundo es, como ciencia es relativamente nueva, sobre todo en la nutrición clínica. Seguimos trabajando para posicionarnos dentro del equipo interdisciplinario. Ya hemos logrado Ujú, muchísimo, hemos avanzado bastante en relación a otros años. ujú, No obstante, todavía hay centros hospitalarios, unidades hospitalarias que no incluyen en muchas de sus actividades, a pesar de que existe un volumen grande de respaldo científico que recomienda tener a un nutricionista en el equipo interdisciplinario, y más allá de eso, estudios que, como dije anteriormente también, eh, tienen una relación entre el estado nutricional y la salud en general de la persona. Entonces, eh, hay que poder generar los espacios tanto para los directores de hospitales y también para el nutricionista que busque siempre que inmiscuirse y vincularse en estas actividades intra o extra hospitalariamente, buscar siempre actualización y capacitación para estar a la altura y manejar también el lenguaje de otros profesionales para generar pues un equipo que pueda brindar un tratamiento adecuado al paciente, hospitalizado o no hospitalizado. Sí, ahorita se me está ocurriendo una pregunta, Daniel. En este momento se me acaba de ocurrir la pregunta que es, ¿cómo los nutriólogos clínicos se han adaptado a esta nueva normalidad, como se ha dicho en algunos foros, de estar en el 2020 separados, aislados, a veces usando la tecnología para, como ahorita, para acercarnos entre personas? El nutriólogo clínico, ¿qué has visto? ¿Qué se está moviendo en tu medio profesional? ¿Se refiere al contexto de la pandemia? Sí, de la pandemia y la virtualidad, estar separados, no estar en contacto estrecho entre personas. Bueno, en especial el profesional nutricionista clínico es parte de la primera línea de atención en pacientes COVID en este caso, ¿no? Entonces, personalmente no trabajo con pacientes COVID, sí con pacientes en riesgo, pero de mis colegas puedo saber de que pues hay que respetar todas las medidas de bioseguridad, siguen yendo a trabajar, la atención nutricional no puede parar, de todas maneras se tiene que hacer todo el proceso de valoración nutricional. Y dentro del gremio, pues hemos hecho mucho uso de estas tecnologías de información, las TICs, para poder seguir capacitando a la comunidad. Por ejemplo, aquí en el país
el Roy Miranda, que es paz decano del Colegio de Nutricionistas del Perú, tuvo una iniciativa de generar el Comando Nutrición, se llama, que es una iniciativa que busca que profesionales de nutrición de cualquier rama, clínica, área pública, puedan responder las dudas vía telefónica de personas que necesitan justamente los consejos de un nutricionista. Se han alcanzado miles y miles de personas mediante esta iniciativa. Entonces, sí, gracias a estas tecnologías de información y las gestiones de muchos profesionales, pues podemos seguir teniendo un alcance importante en la población. Muchas gracias. Y ya para terminar, Daniel, en un minuto, me gustaría que resumieras cuál es la idea que quieres que se queden las personas que nos escucharon y vieron este video el día de hoy. Muy bien. Cada vez que ustedes han estado hospitalizados o de repente han tenido un familiar hospitalizado, el alimento que llegó a la cama de ese paciente no fue porque a alguien se le ocurrió servirlo y así, sino que detrás de eso hay mucha ciencia, mucha preparación y mucho estudio para poder brindar esa alimentación personalizada para el paciente. Y detrás de eso estamos los nutricionistas. El nutricionista clínico, repito, vela por el estado nutricional de los pacientes hospitalizados. Estar hospitalizado no es nada agradable y nosotros lo sabemos. Hay mucha relación entre el dolor que uno siente por una enfermedad y el apetito que yo vaya a tener. Entonces el nutricionista contempla toda esta esfera de contexto de una enfermedad. Entonces el mensaje es que los nutricionistas estamos para servir, estamos para trabajar en base a la evidencia, estamos para dialogar y conversar con todo el equipo interdisciplinario. Somos un ente muy importante dentro del trabajo hospitalario y pues nuestra misión es velar por esto y seguir actualizándonos y avanzando para brindar un buen servicio a los pacientes. Muchas gracias. Y ya en la parte final, ¿habría la forma de que nos regalaras un correo electrónico, un teléfono, una red social? Si hubiera alguna persona que quisiera más información y quisiera contactarte, ¿hay forma de hacerlo? Sí, cualquier duda o deseo de contacto me pueden escribir a daniel.navarro.azabache con z y b grande @gmail.com. Entonces ahí voy a estar encantado de poder responder sus dudas o sus comentarios. Pues nuevamente, Daniel, te agradezco mucho el tiempo que nos estás regalando a este trabajo de compartir información para que las personas tengan muchos recursos para decidir adecuadamente sobre el cuidado de su salud. Y bueno, amigos y amigas que nos vieron en este video, si consideran que esta información es de importancia o relevante para alguno de sus conocidos, por favor compártanla y seguiremos proporcionándoles cada vez más información en el cuidado de tu salud. Muchas gracias, Daniel, y nos vemos en el próximo video.